Entonces entramos al 5, versículo 1. Y hablando de la misma temática del sumo sacerdote, dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. O sea, ese sumo sacerdote se escogía de entre los hombres y se seleccionaba y se buscaba el perfil, y tenía que ser de cierta descendencia, de cierta tribu. Había ciertos requisitos que tenía que cumplir. ¿Sí estás de acuerdo con esto? Amén. Entonces era tomado de entre los hombres, era escogido, amén, y era propiamente de la tribu de donde pertenecía Aarón, la cual tenían la función del sacerdocio. Nadie podía ejercer un trabajo sacerdotal si no pertenecía a ese grupo. Y esto me lleva a mí a pensar una cosa: nadie viene al Padre, dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Es más, mira, por eso dice el Señor: no me elegiste tú a mí, sino que yo les elegí a ustedes. Por eso yo, cuando oigo hermanos que dicen: hermanos, le doy gracias al Señor porque encontré a Dios. Y yo siempre digo: si el perdido eras tú, ingrato. El que encontró a usted fue el Señor, no usted a Dios, porque Él nos buscó. Él fue detrás de nosotros con amor eterno. Te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces nosotros tenemos que entender que Él nos trajo, y soy hijo de Dios por la gracia del Señor, porque si el Señor no nos hubiera salvado, hermanos, no estaríamos aquí nosotros. Amén. Amén o no amén, iglesia. ¿Quién dice amén, pueblo? Ahora, verso 2, para que se muestre el sumo sacerdote paciente. Dos tipos de personas. ¿Por qué Dios puso un sumo sacerdote en aquel tiempo? Para que Él tenga paciencia de los ignorantes y, otra vez, de los ignorantes y de los extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Nadie de nosotros, nadie, absolutamente nadie puede decir: yo nunca voy a pecar, yo nunca me voy a apartar del camino de Dios. Nadie de nosotros puede condenar a ninguna persona. Escúchame, ¿sí estás entendiendo esto? Porque algunas veces entra esa soberbia cristiana: ay, es que tú esto, es que tú lo otro, tú fumas y tú tomas y tú robas y tú eres esto y tú eres lo otro. Mira, nadie puede condenar a nadie, porque estamos rodeados de debilidad. Y la Biblia dice: considérate a ti mismo, dice el apóstol Pablo. Cuando tú vayas a exhortar a alguien, dice: considérate a ti mismo, no sea que tú también caigas en el lazo del mismo Satanás. Ojo, si estás entendiendo esto, porque algunas veces nosotros empezamos a criticar a aquel y empezamos. Ahora, otra cosa, ni siquiera podemos ser gente que estemos aventando lodo. Mire, porque cuando usted señala a una persona con un dedo, 3 dedos lo están señalando a usted. Otra vez, cuando usted señala a una persona: fulano, sutano, mengano, 3 dedos lo están apuntando a usted. Cuando usted avienta lodo a una persona y le dice y lo condena porque usted se cree más santo que la Madre Teresa de Calcuta o más santo que el Papa y esto y lo otro, cuando usted empieza a hacer eso, aguas, porque usted está rodeado de debilidad. Usted puede caer en el mismo pecado. ¿Estás entendiendo esto? Ahora, me llama la atención que el versículo habla de 2 personas. ¿Por qué el sumo sacerdote tenía que ser paciente? Porque hay gente ignorante y hay gente extraviada. Amén. ¿Quién es la gente ignorante? La gente que no sabe, la gente que no conoce. Hay gente que está en pecado, pero no sabe. O sea, aunque su conciencia le diga que está mal, pero no tiene entendimiento y revelación de que está en pecado. Hay gente, por ejemplo, que vive en fornicación y no sabe que eso es pecado. ¿Qué es fornicación? Matrimonios que no están casados. Eso es fornicación. Es una de las derivaciones de la fornicación. Eso es lo más suave, porque así lo dice la Biblia. ¿Sí estás entendiendo esto?
Pero cuando yo he casado matrimonios después de 38 años. Y ya después de 38 años, oiga pastor, entonces nosotros estamos en pecado. Pues no digo yo. Toda persona no debe, es que vivimos en unión libre. Fíjate qué suave, ¿no? El mundo le llama unión libre. O sea, tú conmigo hasta donde nos entendamos, porque un papel no nos une en el amor. Ese es su concepto. Pero el concepto de la Biblia es diferente. Las leyes, a veces nosotros las violentamos. Las leyes que están en la palabra. Y estoy hablando, todas las leyes civiles que hay en la tierra fueron sacadas de la Biblia. Entonces, lo del matrimonio, el juez, aquí está en la Biblia. Y Dios nos manda a respetar la autoridad y respetar la ley. Entonces, cuando tú le enseñas a una persona ignorante, porque no sabe eso, dice, ay, pastor, entonces tenemos que casarnos. ¿Sí? Pues ya son hasta abuelos, hombre. Pues sí, pero es que yo me quiero vestir. Ya es chiflazón, hermana, ya, que se quiera vestir de blanco, ya, sáquese por allá. Buenas noches. ¿Alguien está oyendo lo que estoy hablando? Pues si no lo hizo al principio y ahora lo quiere hacer. No, la cosa es formalizar su estado matrimonial delante de los ojos. Otra vez, delante de los ojos. Entonces, ¿por qué el sumo sacerdote tenía que ser paciente? Porque había gente ignorante. Y así hay mucha gente que tenemos que comprender, que tenemos que ser tolerantes. ¿Alguien dice amén a lo que estoy hablando? Pero también hay extraviados. ¿Quién es un extraviado? Alguien que se perdió del camino. Pero si se perdió del camino es porque ya estuvo en él. ¿Estás entendiendo esto? O sea, si se perdió del camino es porque ya anduvo. En algún momento se extravió. En algún momento se perdió. Es como cuando los que vamos manejando, de pronto el GPS no agarra la onda porque en internet hay y está más loco que una cabra y te lleva a un pozo y sópatela. Dices que aquí me dijo el GPS, pues te dijo mal. Oye, ¿estás entendiendo esto? Vas por un camino y de repente dices, oye, ya me pasé o ¿dónde quedó aquí? Y te quedas en stand-by. Hay un momento en la vida de las personas que conocieron a Dios, pero se apartaron, se alejaron del camino de Dios. Entonces dice, el sumo sacerdote tenía que ser paciente por los ignorantes y por los extraviados, puesto que también él está rodeado de debilidad. Versículo 3, y por causa de ella, por causa de esa debilidad, debe de ofrecer por los pecados tanto por quién. Otra vez, tanto por quién, como también por los del pueblo. O sea, aunque el sumo sacerdote fuera irreprochable, impecable, también tenía que entrarle. Primero ofrecía por los de él y luego por los del pueblo. Y si Dios aceptaba lo de él primero, significaba que entonces podía ofrecer los del pueblo. Ese era el ritual. Ese era lo que hacían los sumos sacerdotes. Era una responsabilidad tremenda que tenían. ¿Sí estás entendiendo esto? ¿Y qué significa eso, pastor? Bueno, pues que si vamos a hablar de algo, pues tenemos que ser congruentes con lo que estamos hablando. Si yo voy a hablar de paz, tengo que tener paz. Si yo voy a hablar de orden, tengo que estar en orden. Si yo voy a hablar de perdón, tengo que perdonar. ¿Sí estás entendiendo esto? O sea, yo no puedo hablar algo que yo no viva. Yo no puedo predicar algo. Aunque hay muchos que sí lo hacen, pero eso no es una congruencia espiritual. ¿Quién comprende lo que estoy hablando? ¿Amén o no amén? Versículo 4. Y nada, dice, y nadie toma para sí ¿qué? Honra. Versículo 4. Y nadie toma para sí honra, sino que él es llamado por Dios como lo fue Aarón. O sea, nadie, no es de que, ay, yo quiero ser sumo sacerdote porque yo quiero. No. Dios tenía que llamarlo. ¿Estás entendiendo esto? Y voy a decir algo, esto trabaja ahora en esta manera. Estamos hablando del sumo sacerdote, del oficio. Ahora mucha gente quiere ser pastor. ¿Y es malo o es bueno? Es bueno. Porque el que anhela obispado, buena cosa desea. Es bueno, pero tiene que ser llamado de Dios. Él no se va a poner solo. Esto no es como un Oxxo, una tiendita ahí. Voy a mi casa. No, esto no es así, hermanos. Eso es que hay que tener llamado, porque no todo el que chifla es arriero. Hay que tener llamado. Tienes que ser, Dios te tiene que poner. El sumo sacerdote no se ponía porque él quería, porque a él le gustaba. Primero tenía que ser de la tribu. Segundo tenía que ser llamado y tenía que ser aprobado por Aarón, porque Aarón era el que coordinaba toda el área sacerdotal.
¿Sí me estás entendiendo esto? Y quiero que comprenda el verso. Así que dice el versículo número 4, nadie toma para sí honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así que si voy a hacer algo por Dios en la obra, evangelista, maestro, pastor o lo que Dios quiera, tengo que ser llamado por Dios, no porque yo quiera. ¿Entiendes esto? ¿Amén o no amén? Versículo 5, así tampoco Cristo, dijo, así tampoco Él se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. No, sino que el que le dijo, o sea, Dios, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. O sea, aunque Jesús tuvo esa conversación con el Padre, pero el Padre dijo, está bien, yo quiero que tú vayas. O sea, fue aprobado por Dios. ¿Sí estás de acuerdo con esto? ¿Amén o no amén? Porque a veces nosotros tenemos deseos, pero esos deseos tienen que ser primero aprobados por Dios en cuanto a la obra, en cuanto al reino. ¿Quién dice amén? Y por eso leemos nosotros en la palabra, cuando se bautiza y en la transfiguración y en algún otro pasaje dice que se oyó una voz que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo. Se oía la voz. Y ese era el testimonio de que estaba siendo aprobado. Es como cuando alguien llega a un lugar y está la puerta cerrada y no pueden entrar. Oye, déjame pasar, que fulano me mandó. No, nada de que me mandó. Entonces aquel dice, oye, aquí está Juan Charrasqueado, dice que tú lo mandaste. Déjalo entrar. Hasta que no reciba la autorización de alguien, puede entrar a donde debe de entrar. ¿Sí estás entendiendo esto? O sea, Jesús no se puso, Dios lo llamó. Versículo 6 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Quiero que subraye dos cosas. Tú eres sacerdote para siempre. Los otros sacerdotes del Antiguo Testamento de pronto ya no estaban porque morían, porque de pronto caían muertos, algunos caían muertos, no cumplían a cabalidad lo que se demandaba de ellos, pero este es un sacerdote para siempre. O sea, Jesús, desde que ascendió al Padre, está intercediendo por nosotros. ¿Sí me entiendes? ¿Amén o no amén? ¿Comprendes esto? ¿Sí sabes que Jesús está allá todavía? Cuando tú oras, Él está intercediendo por ti. Pero también dice aquí, según el orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec. O sea, este es un nombre que lo vamos a explorar un poquito más en el capítulo 7. No me quiero detener en esa frase. Porque el orden de Melquisedec, la Biblia dice sin genealogía, sin padre, sin nada. O sea, ¿de dónde aparece? Incluso hasta llega un momento a creerse que es como un misterio. En la tipología de la Biblia, en las cosas que refieren a Cristo, ¿no? En la teofanía de Dios, el Melquisedec es Jesucristo. Ya me dio sueño. ¿Lo estoy durmiendo? El Melquisedec que tú encuentras en la Biblia es Cristo. Dice que cuando Abraham, nada más se lo voy a dar como referencia, fue y ganó la batalla de no sé de qué pueblo, le trajo los diezmos a Melquisedec. Y dice por primera vez en la Biblia, esto se llama la ley de la primera mención, que por primero ofrece a Abraham vino y pan a Melquisedec. Escúchame, ¿qué te recuerda el vino y el pan? La Santa Cena. Y cuando tú lees el Evangelio de San Juan, dicen, ustedes no saben que Abraham ya me vio. Dice, porque antes que Abraham fuese, yo soy. Ustedes ni siquiera, ustedes están en pañales, le dice Jesús a los fariseos que lo querían matar, allá por el capítulo 7 de San Juan me parece. Dice, pero Abraham ya celebró la Santa Cena conmigo desde allá, de aquel tiempo. Desde la primera vez, Abraham ya me entendió, Abraham ya me vio. Escúchame, entonces esto se llama tipología en la Biblia. ¿Y qué es una tipología? Los comparativos con personajes que tienen que ver con referencia a Cristo. Entonces Melquisedec es un tipo de Cristo y ese es el Cristo en el Antiguo Testamento o como se presenta. Amén, pueblo de Dios. ¿Quién dice amén? Versículo 7, los veo muy calladitos, o no me están entendiendo o están dormiditos.
Y Cristo, en los días de su carne, dice, o sea, cuando refiere los días de su carne, no significa que andaba en la carne, significa una vida normal, ¿verdad? Dice, y Cristo en los días de su carne ofreció, ¿qué ofreció Cristo? Ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa del temor reverente. Oído a causa del temor reverente. Si usted me pregunta, ¿tuvo miedo a morir? No, pero sintió como hombre. La carne siente, ¿no es cierto? ¿Estás aquí o no estás aquí? La carne siente. Usted a veces dice, no, tú dices, no tengo miedo, pero la piel se te enchina. ¿Qué te parece? ¿Sí? Somos humanos, sentimos, nos quebramos, nos quebrantamos. Y Jesús, ¿dónde podemos ver la agonía del Señor? La podemos ver en el huerto del Getsemaní, cuando va a orar una noche antes o en la noche de ser arrestado. Y dice la Biblia que ahí caían como gotas, el sudor de su frente eran como gotas de sangre que caían sobre la tierra. O sea, era tanto el dolor, tanto el sufrimiento que estaba sintiendo en el huerto del Getsemaní, era tan intensa la lucha que estaba teniendo, que estaba sufriendo. De hecho, cuando está ahí, él dice, Señor, si esta copa, ¿alguien sabe eso? ¿Qué dice ahí? Si esta copa tiene que pasar, que sea como tú quieres y no como yo quiera. Ahora, ¿una copa para qué servía? ¿Para qué servía una copa? Pues para tomar vino, ¿verdad? Se me quemó el cerebro. ¿Para qué servía una copa? Para ser usada. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a usted, y esto es bien sencillo. ¿A alguien alguna vez le han dado un vaso con olor a chuquía? Levante la mano, a mí cada rato. Bueno, ¿alguien sabe lo que es la chuquía? Levante la mano, el que no sabe. Ni cuenta se han dado algunos. Pero cuando tú le tomas al vaso, no, a huevo así medio rancio. Yo agarro el vaso y me tengo que levantar. ¿Me permite otro vaso, por favor, señorita? Puntos suspensivos, agárrelo ahí. Hay personas que tenemos el olfato de perro. No me dije perro yo, Dije, hay personas que tenemos el olor a perro, así. Yo rápido detecto cuando alguien se subió a mi carro que no es la persona correcta. Cuando alguien llegó a mi casa y le digo a mi esposa, ¿quién estuvo aquí? Nadie. ¿Cómo que no? Alguien estuvo aquí. Ah, vino la hermana fulana. El puro olor, el humor, el aroma, detecto. Así, ¡fum! La comida, no se diga. Los olores son increíbles. El apetito de una comida es por el olor, el color y el sabor. Arte culinario, Jaime 1:29. Ahora, entienda esto. Cuando Jesús dijo que pase esta copa, ¿por qué dijo él que sea como tú quieres, Señor? Nada más imagínate lo que había en esa copa. Exactamente. Se estaba bebiendo nuestro pecado. Es como cuando hay esos concursos de televisión que les dan a comer cosas que nunca han comido. Me tengo que comer. Alguna gente lo vomita. ¿Sabes qué se estaba tomando Jesús en la copa? Todos nuestros pecados. El pecado del brujo, del asesino, de la prostituta, del ladrón, del hechicero, del mentiroso, de todos los pecados. Ahí los estaba tomando. ¿Tú crees que no estaba sufriendo? Estaba sufriendo. ¿Por qué? Porque Él era santo. Él era santo. Es como tú no estás acostumbrado a comer algo y te lo comes, o sea, te hace daño. Cuando tú no estás acostumbrado a algo y te lo comes, te hace daño. Te cae mal, te enfermas. Imagínate lo que pasó con Jesús y todo lo que tuvo que hacer para purificar
nuestros corazones, para perdonar nuestros, ¿qué? Nuestros pecados. Amén. Entonces, por eso dice el versículo que usted y yo leímos en el versículo 7, ofreciendo ruegos, ofreciendo súplicas. Señor, me tengo que tomar esta copa, me tengo que, el pecador, pero si yo nunca he pecado. Ay, sí, no. Lloró. Jesús lloró en el huerto con gran clamor y con lágrimas, dice que dice el versículo 7, y con lágrimas al que le podía, otra vez, al que le podía librar. Ay, Señor, ¿cómo se podrá otra manera? No hay otra manera, Jesús. Es la única manera de perdonar al pueblo. Dice, entonces cuando Dios vio su corazón, fue oído a causa de ¿qué? Fue oído a causa del temor reverente. Temor reverente. Porque Él siempre caminó en la obediencia con el Padre. Y el Padre lo libró. Usted y yo algunas veces vamos a ser librados por el temor que le tengamos al Señor. El temor reverente. No el miedo a Dios. Porque a Dios no hay que tenerle miedo. Hay que tenerle temor. El temor del respeto de lo que Él me dice que no haga y que yo debo de someterme a ello. Ese es el temor. Esa es aquello que nos detiene, ¿verdad? No hay una palabra correcta o precisa, pero es algo que nos da el sí o el no, dale o no le des. No la conciencia, no, el Espíritu Santo. El que está dentro de nosotros es el que nos redarguye, nos exhorta, nos reprende, nos amonesta y esa lamparita que se enciende, ¿verdad? Que te dice, hey, ¿estás entendiendo esto? Es como cuando hay un lugar que dice peligro y de pronto ahí hay una lucecita que se prende y se apaga, pero cuando la lucecita se queda firme o el semáforo, ¿no? Que dice, o sea, quiere decir que hay peligro ahí. ¿Estás entendiendo esto? ¿Amén o no amén? Versículo número 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque él no debería, pero dice que aprendió por la obediencia. Entonces, escúchenme por favor. Si el sufrimiento fue aprobado para enseñar al Hijo de Dios, ¿por qué sufrió? ¿Alguien sabe que sufrió Jesús? ¿Sí sufrió o no sufrió? Claro. Tanto desprecio, humillación, escupitajos, clavos, latigazos, lo acabamos de ver en la Semana Santa, sufrió. Deje usted el rechazo de sus propios hermanos que no crean en Él. No hay cosa que más le duela a uno que su propia familia no venga a Cristo. ¿Cuántos sufren porque su familia no venga a Cristo? ¿Cuántos? No me entendieron. ¿Cuántos sufren porque su familia no viene a Cristo? ¿Cuántos nos da? Ay, mi mamá, mi papá. Y a mí no me has hablado. Y tu mamá, fíjate, tu mamá se te pone. Y tu mamá te dice, no, a mí no me hables, tú lo tuyo y yo lo mío. Y ya te dije, tú tienes que, yo soy tu madre. Y tú, con el alma que amas, ¿cuántos aman a su mamá? Las que la tienen. Bueno, el que tiene mamá, el que ame a su mamá si la tiene. Y abrácela y apapáchela. Pero lo que más nos duele es que no rinde su corazón a Cristo. ¿Tú sabes que Cristo sufrió el rechazo de su familia? Tú sabes que cuando llegaron ahí, oye, hay tantos hermanos, por ahí hay un trabajo que hay que hacer en la carpintería, la albañilería. Mi madre y mis hermanos, dijo el Señor, son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces Jesús sentía el rechazo de sus hermanos, que después de que se fueron apóstoles. Santiago es hermano de él. Judas, el que escribe la carta, es hermano de Jesús. ¿Estás entendiendo esto? ¿Amén o no amén, iglesia? Entonces, dice la palabra que si por este sufrimiento el Hijo de Dios aprendió, ¿cuánto no más nosotros? ¿Quiere usted aprender? Es necesario sufrir por la causa de Cristo. ¿Quién dice amén? ¿Alguien ha sufrido por la causa de Cristo? Si no, yo creo que sí, todos hemos sufrido. ¿Y estamos aprendiendo o no estamos aprendiendo? Claro que estamos aprendiendo. Amén. Versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, Jesús vino a ser perfeccionado, vino a ser ese Cristo, autor de eterna salvación para todos los que, o sea, Él es el Salvador solo para los que nada más, no son para los demás, no, para los chivos brincones, eso no, nomás para los que le obedecen. Eso, es que todos somos hijos de Dios, no confundas. Dios te creó, pero te tiene que adoptar por la sangre de Cristo. Somos hijos de creación, pero no por adopción.
Porque Él los crió, Él hizo al mundo, de Jehová la tierra y su plenitud. Pero los que son hijos de Dios son los que son engendrados, no de voluntad humana ni de varón, sino de voluntad de Dios. Porque a los que recibieron, a los que le reconocieron, ¿sí estás entendiendo esto? Mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser llamados. Nomás a los que lo recibieron, el que tiene a Cristo. ¿Alguien ya tiene a Cristo en esta noche? ¿Ya lo tenemos todos en el corazón? ¿Ya oraron por nosotros? ¿Ya se bautizaron todos? Ya se atoraron algunos ahí. Si no se ha bautizado, tiene que dar ese paso de fe para que sea completo. Completo. ¿Estás entendiendo? Es como cuando el papá tiene el hijo. Ay, pues ya lo tuvimos, hija. Pues ya lo tuvimos, hija. Pues sí, ya lo tuvimos, hija. ¿Y ahora qué quieres? Pues vamos al registro. Ay, mija, pues si la misma cara la tiene mía. Sí, pero papelito habla. Tú ya dijiste que ya tienes a Cristo. Sí, yo ya tengo a Cristo, pastor, ya lo recibo en casa. Pues bautízate. Buenas noches. No me entendieron, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Vamos a seguir, ya vamos a terminar. Esto de pronto no es muy así como que motivante, pero sí ayuda mucho. Versículo número 10. Y fue declarado por Dios sumo, hablando de Cristo, según otra vez el orden de Melquisedec. O sea, Dios le dijo: Jesús, tú eres el sumo sacerdote, tú estás intercediendo por la iglesia. Por eso es que la iglesia depende de Cristo. Por eso es que cuando Pablo iba persiguiendo a los cristianos, Jesús acerca de esto, cuando habla de Melquisedec, diga conmigo de Melquisedec. Dice, acerca de ese tema de Melquisedec, más o menos es lo que dice. Tenemos mucho que decir de esto. Sin embargo, difícil de creer. Ah, no, ese es un programa, ¿verdad? Difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos. Os habéis hecho tardos. Os habéis hecho tardos para oír. Póngame atención porque estamos ya en los últimos 3 versículos. Ya vamos a acabar. Escúcheme, aquí nos pone un límite. En este sentido, dice, hay algunas cosas difíciles de entender y explicar. Como eso de Melquisedec. Cuando uno se pone en ese tema, tenemos que saber mucha Biblia para poder digerirlo a cabalidad. Dice, sin embargo, por cuanto os habéis hecho tardos, ¿para qué? Quiero decir que algunas veces, pueblo de Dios, y póngame mucha atención, cuando usted dice, hermano, es que yo no le entiendo a la Biblia, hermano, yo no, por más que no le entiendo. La respuesta ahí está, porque te has hecho tardo. Otra vez, te has hecho tardo, y ahorita lo vamos a explicar. A veces, la condición espiritual en la que nosotros nos vivimos, sobre todo, no nos permite entender cosas de la Escritura. ¿Y a qué me refiero? Que no andamos bien con Dios. No oramos, no ayunamos, pura música mundana, puro, ¿cómo se dice? Bailongo y puro acá, pura mundanalidad. Y también, o sea, muchos cristianos que se llevan la vida relajada. Ay, ¿estás entendiendo esto? Buenas noches. ¿Quién vive? Porque hay muchos cristianos que sí, ay, pues no tiene nada malo cantar la de Luis Miguel. Ay, Luis mi rey, Luis Miguel. Ay, y ay, no tiene nada de malo una copa, pues una no es ninguna, 2 apenas es una. Y Cristo tomó vino, hasta lo dicen, ¿verdad? Y no tiene nada malo de ir a ver al Chucky en la tele, allá en el cine, a ver. Usted puede ir al cine. Yo le voy a decir a usted, no vea películas ni de ocultismo, ni de brujería. Nada, porque usted le abre una puertota grandota al demonio. Vaya a ver las de Capulina, las de Mario Bros.
Voy a abrir la de Minions. Buenas noches. Ay, ya no. Nomás buenas noches. ¿Alguien está oyendo lo que estoy hablando? Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque a veces no, ¿por qué no entiendo? ¿Por qué no? Es que, pues no entiendes porque no estás conectado con Dios, no estás orando, no estás leyendo ni siquiera la palabra como un devocional, ya no memorizar, pero como un devocional, como una reflexión para todos aquellos que están ahí. Y yo creo que es bueno, está bien que usted lo escuche esas reflexiones, que reflexión del día, gotas de sabiduría con el pastor del aire. Queridos hermanos, en este día yo me levanté tan temprano, mirando los arreboles del cielo y las constelaciones del espacio. Y está bien, ayuda, pero ¿la Biblia qué? ¿La Escritura qué? O sea, ¿leíste? O sea, ¿te llevaste un capítulo? No. Sí, escucha la reflexión, o sea, sí escúchala, sí compártela, pero Biblia, corazón, Biblia. Dígale al que está a su lado, Biblia. Reading the Bible. Lee la Biblia, por favor. Léela, corazón. No me quede nada como quiera. Léala como quiera. En algún momento el Espíritu Santo le va a recordar lo que usted leyó. Es increíble. Pero dicen que las personas que leen en general, y sobre todo cuando leen la Biblia, son personas muy bendecidas. ¿Entiendes esto? Entonces dice, ¿por qué no entiendes estas cosas difíciles de explicar y de entender? Porque te has hecho tardo para oír. Y eso tiene que ver mi condición espiritual. Y cuando dice ese término de tardo para oír, pues es un asunto del corazón. Es una persona que no quiere simplemente y que no está dispuesta a escuchar la palabra de Dios. Es como cuando una vez una hermana en la congregación, de esas hermanas un poquito religiosas, Dios las bendiga, ya no tengo muchas, espero que aquí no haya ninguna, y pasamos al altar y vamos a orar, hermanos, y el niño tendría como 8 años y el niño no quería, de hecho el niño estaba jugando ahí estaba con sus carotas, o sea, esperando a que terminara el culto, pero ella se lo quería llevar. Y total, pasó al altar y le dijo, pásame. Y el niño iba peleando con la mamá. Te estoy hablando de lo que yo viví. Peleando con la mamá. Yo nada más me le quedé viendo. Padre Santo, ¿por qué hace esto esta hermana? Pero bueno, lo pasó al altar ahí. Y ella orando, y ella con los ojos. Y él jugando. Ella hincada, orando y él jugando. Y cuando la mamá abría los ojos, él hacía así. El niño estaba hincado, pero ¿quería orar? No quería. ¿Cuántas veces tú estás en la congregación? Digo, espero que no sea algo profético, pero no quieres estar aquí. Estás porque a lo mejor alguien te dijo, no, es que ahí te voy a firmar el contrato y ahí te voy a dar el negocio y vamos a ir al trabajo. Y pues bueno, ya. A veces estamos, pero no estamos. Tardo para oír significa que no estoy dispuesto a escuchar la palabra, que no, realmente no quiero. O sea, estoy en otra onda, no me gusta, me aburre, me fastidia. Y luego empezamos, ¿y quién va a predicar? ¿Y quién va a dar la palabra? Y si no la da el pastor, oye, mira hermano, cuando uno tiene hambre de Dios, no importa quién dé la palabra. Cuando uno tiene hambre de Dios, yo escuchaba a una hermana, que Dios me la bendiga y la tenga en su santo reino, la hermana Natalia. Esa hermana no sabía nada de Biblia, nada. Tenía puro corazón la hermana, pero se agarraba la hermana, y aparte iba en chancla. No, una cosa tremenda. Pero era una mujer de oración y de guerra espiritual. Y hermanos, y la manita siempre, y los hermanos, era pura exhortación. Nomás agarraba un versículo de pretexto y era pura exhortación. Y a mí no me gustaba oírla. Pues hermana, ¿para qué lee la Biblia si no la explica? Fíjate, uno ahí sentado, yo cuando era miembro, no era pastor. Te estoy hablando de mi experiencia personal. ¿Estás entendiendo esto? ¿Amén o no amén? Porque a veces nos ponemos muy exigentes. ¿Quién va a dar la palabra? ¿Quién va a dar la palabra? Por favor, cuando tenemos hambre, todo sabe rico. Cuando tienes hambre, mira, ¿alguien ha tenido hambre alguna vez? Los tochones te saben ricos, hermano. Rico. ¿Sí sabes lo que son tochoncitos? O sea, la tortilla dura quemadita te sabe rico, que te sabe sabroso.
rico que te sabe. Cuando no tienes hambre, aunque tengas el refrigerador lleno, jamón, mortadela, gelatina, todo lo que quieras ahí, y luego le dices a tu mamá, ¿qué vamos a comer, mamá? Y avientas el refrigerador. No tienes hambre. Porque cuando tienes hambre, no, esa ya no, hermano. ¿Eh? Hasta lo amargo es dulce. Te sabe rico. Porque tu cuerpo tiene hambre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. ¿Te das cuenta? O sea, la próxima vez, como estamos en el verso que dice tardos para oír, ¿qué significa? Alguien que no está dispuesto a escuchar. Y eso les estaba diciendo el escritor del libro de los Hebreos. ¿Saben por qué ustedes no entienden esto? Porque son tardos para oír, porque no son diligentes, porque no quieren, porque si en realidad quisieran. Mira, hermano, yo a veces hay gente que dice, pastor, ¿y de dónde aprendió tanto? No es porque yo tenga mucha memoria, pero yo siempre tengo mi Biblia que no se las he traído a enseñar. Mi primer Biblia de hace 30 y tantos años de convertido, ahí la tengo. Un rayadero que tenía ahí. Buscaba las palabras que no entendía. ¿Qué significa áspid? ¿Qué significa pámpano? ¿Qué significa cada palabra? Y hasta aquí va el diccionario. Y luego, pastor, ¿y cómo yo creo que fastidiaba al pastor? Ay, Jaimito, ya terminó el culto. No, pastor, ahorita. Tenía que irme a su casa. Y él con tanta paciencia me enseñaba lo que él sabía. Pueblo, cuando tienes hambre de Dios, buscas. El que busca halla, y al que toca se le abre, y al que llama se le oirá. ¿En qué versículo estamos? Entramos en el 12, ¿verdad? Creo que todo el capítulo son 13, pero bueno, lo terminamos, ¿verdad? Ok, ¿quién dice amén? Versículo, porque debiendo ya de ser maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad que se les vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales. O sea, dice, todavía, como no te gusta escuchar, ha llegado a ser tales que tienen necesidad ¿de qué? Y no de alimento sólido. Y no debiendo haber sido ya maestros. Amén. Dice el Señor, tú ya debiste haber sido maestros. Otra vez tienen necesidad que te voy a enseñar como los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no alimento sólido. Dice, ¿cómo es posible que a esta altura todavía te tengan que enseñar esto? ¿Dónde empieza el problema de la madurez? Que somos niños. Versículo 13, por favor, para terminar. Y todo aquel que participa en la leche es en la palabra de justicia, porque es. Ahora, con esto quiero terminar. ¿Por qué no maduro? Porque soy niño. Alguna vez yo prediqué que hay muchos genruchitos en la iglesia. ¿Y qué es genruchito? Búsquela ahí en el YouTube. Los polivoces tenían un programa que se llamaba Genruchito. Era un niño grandote, así como Chabelo. Mami, ya tengo hambre, mami. Pelado de 40 años. En la iglesia hay muchos niños espirituales. Llevan años en la iglesia y todavía se enojan con cualquier cosa porque les dieron el guacal del pollo, porque no los saludaron, porque los quitaron de la silla de adelante, porque los sentaron, porque no oraron, porque pues no oraron por todo. ¿Te diste cuenta que yo cumplí años y a mí ni me pasaron? ¿Sí estás entendiendo esto? Te voy a decir 4 o 5 cosas porque alguien es niño. ¿Te parece bien esto? Dice, no hemos alcanzado la madurez, versículo 13, hermana, y todo aquel que participe de la leche es inexperto. Vámonos al 12, por favor. Dice, no, el 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tiene necesidad que se les vuelva, ¿a qué? Que se les vuelva, ¿a qué? A enseñar. ¿Por qué la persona es niña? Y yo siempre he dicho, hay personas que viven en el evangelio de la eterna infancia. Primero, ¿sabe por qué? Porque usted es inestable. Usted es niño porque usted es inestable. Los niños, pues, ahorita juegan con pelotas y al rato juegan con carritos
Los niños cada rato cambian de juguetes. Sale un nuevo persona, yo no quiero, mamá, yo no quiero, mamá, yo no quiero. Y la mamá se lo come, ahí está. Y salió otro. Los niños juegan con este y luego se van con aquel. Y si se pelea con este, por lo menos pues se va con el otro. Y los niños son inestables. Hay una inestabilidad. Con todo, dijo aquel, con todo respeto. Buenas noches. Hay momentos, pueblo de Dios, en que a veces la gente se va por razones justificadas. ¿Sí estás entendiendo esto? Quiero que open mind tonight, please. Se abre tu mente y no es infinito, ¿no? Pero hay razones justificadas, a veces se dan las personas, ¿no? De pronto, pues, el noviazgo, por ejemplo, entre dos hermanos, pues ya no se dio, ¿no? Y etcétera, etcétera. Y luego él trae otra novia y la trajo a la iglesia y la otra no, pues el estómago le hace, ¿verdad? Se va. Hay cosas que se pueden entender porque alguien no está en una congregación. Eso de que yo me voy que porque no hay fuego. Es que no hay fuego, no se siente el fuego. Es que aquí no cae oro. No, y si cae me lo agarro yo, hermano. Yo le dije a un hermano, oiga hermano, venga porque allá el predicador tiene porque cae oro. Le dije, hermana, tráigalo para acá. ¿Para qué, pastor? ¿Para llevarlo a vender? No, pastor, porque el predicador dice que si lo llevamos a vender se convierte en otro metal. ¿Te das cuenta? A veces nosotros buscamos solo las emociones. Y somos seres emocionales. Yo también. ¿Alguien me ha visto que yo brinco? Yo brinco, yo también brinco. Pero no todo es brinco. No todo es brinco. No todo es algo místico. No todo. No. Tenemos que ser personas maduras y personas que es que, ¿por qué no vino? Es que vine todos los días de la sanidad y no sanó mi amiguito que invité. Y pues yo dije, pues si no sanó, entonces Dios no está ahí. Por favor. El niño, la primera característica es que es inestable. De pronto todo quiere y de pronto no quiere nada. ¿Sí estás entendiendo esto? Amén. La segunda cosa, ya mero acabo. Ténganme paciencia. ¿Me permiten 5 minutos? ¿Amén o no amén? ¿Me permiten 5 minutos, pueblo de Dios? Número 2, porque una persona es niña. Porque a veces el niño es, voy a usar una palabra, espero que sea la más correcta. A veces un niño es muy posesivo. Causa división entre él mismo. ¿Por qué? Porque el niño de pronto agarra el juguete y de nadie es, ¿verdad que no? Préstaselo, Genruchito, préstaselo. No, mío. Y ya el otro chillando y el otro. Él es muy posesivo, no comparte. Y eso de pronto provoca eso, división. Y de pronto el niño es lo que hace. Agarra grupitos. Familia Pérez, espero no profetizar, Familia Pérez, bueno, nomás con los Pérez y con los García, pero con los Rodríguez y los González, no, porque, no. El niño convive con todos. El que es maduro, convive con todos. El que es niño, hace grupo. Y nomás con este. Hermana, ahora le tocó el talento con... Ay, no, la hermana no. Si quiere que yo lleve el talento, póngame a fulano. Pues no. Ahí te quedas. ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Porque a veces el niño es caprichoso, posesivo, egoísta. Y tenemos que ir aprendiendo en esa madurez. ¿Sí me estás entendiendo lo que estoy hablando? ¿Comprendes esto que estoy diciendo? ¿Por qué? Porque debiendo, dice el escritor, debiendo de ya ser maestros, eres un niño. Y Dios quiere que tú crezcas, que tú madures, que tú reacciones, que tú comprendas. ¿De quién dijimos que es la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿A quién le duele a la iglesia? ¿Quién se preocupa por la iglesia? Entonces tú, ¿para qué haces rabietas? ¿Para qué chillamos? Vamos a ayudar y no estorbar. Y la manera de ayudar es crecer y madurar, ¿no? Antes, ¿cuándo es que el niño deja de ser niño?
cuando ya ni le importan los juguetes. Ahí tiene las barajitas, las canicas, y ahí ni les hace caso. Y le dice la mamá, mi hijo, te guardé tus... Ay, mamá, ya déjela, yo ando en la otra, yo ando acá con el PlayStation, mamá, eso ya no. Pero la mamá todavía le guarda las canicas y le guarda las barajitas. Y sigue siendo niño. Cuando ese niño crece, ya le da vergüenza, ya le da pena, ya se baña solo, ya se lava los dientes. Y cuando trae novia, es otra cosa. Porque ya pasó una etapa y está madurando. ¿Han visto cuando los niños de pronto les engruesa la voz? Que aparecen ventrílocos. Caray, ¿sí has visto ese proceso de los niños? ¿Cómo les cambia la voz? Porque ya entró a otro nivel en su vida. Pero el que no ha madurado sigue siendo niño. ¿Estás entendiendo? Voy a concluir con esto, porque esto es yo quise compartirlo porque me parece que es muy importante que lo aprendamos. Cuando la persona es niña, ¿sí? Cuando a veces todo el tiempo te la pasas en un letargo espiritual, en un conformismo espiritual, en un sueño espiritual. Porque los niños, si sabes, una de las características es que duermen mucho. Si sabes que el niño duerme mucho, ya no duermas, iglesia. Despierta, actívate en el reino, sirve a la causa de Cristo. ¿Estás entendiendo esto que te digo? O sea, ya no tengas letargos espirituales en tu vida. Y por último, aunque hay mucho, pero con esto ya acabo. ¿Cuándo es una persona niña? Cuando es una persona que por todo se enoja y por todo se molesta. Y no debemos de ser así. Finalmente dice el 14, pero el alimento sólido, con este ya termina la palabra. Pero el alimento sólido, pero la palabra que predica el pastor del aire, ¿para quién es? No los oigo. Pero la palabra que predica el pastor del aire, dice, es para que, versículo 14, es para aquellos que han alcanzado, la madurez. Por eso cuando yo predico, ¿alguien oye al pastor del aire cuando dice, aguantan? ¿Alguien ha oído eso? ¿Y por qué cree que lo digo? Porque hay niños. Ay, ya va a empezar el pastor con sus cosas. Todo está muy bien, pero ya cuando empieza con sus cosas a mí no me gusta. Eso me tiene sin cuidado, la verdad. Porque yo soy como soy. Y no me parezco a nadie. Y yo siempre te digo, o me amas o me odias. ¿A poco tú vas con ese pastor gritón que grita mucho? ¿Sí? No, pues yo ya no voy a ir porque me aturde. Pues sí. Porque lo que yo muchas veces comparto, a veces no es tolerable. ¿Estás entendiendo esto? Llegó una mujer hace años en otro lugar que estaba predicando antes de venirnos aquí. Y al final me dijo, oiga, aquí le traigo a su fans. Tiene un fans. Porque no sé qué, estaban tratando de arreglar algo y dijo él, pues voy a ir a la iglesia para que lo que el pastor me diga yo. Este hombre nadie le hace caso, no más a usted. Pero no era cristiano, era lo tremendo. O sea, no era cristiano. Dice, si el pastor me dice, sí lo hago. Y yo pensé que era cristiano. Le digo, a ver, ¿qué pasó? No, pues, le digo, no, hombre, está bien sencillo eso. Y ya dijo el pastor, es lo que hago. O sea, aquel hombre inconverso dijo, yo recibo esta palabra porque me gusta cómo el pastor a veces pone el dedo en la llaga. Aunque a veces es incómodo, aunque a veces no me gusta, pero es mejor. ¿Sí me estás entendiendo? Pero no importa, cuando estamos maduros, dijo aquel, tomamos lo que es de nosotros y lo que no es de nosotros, pues simplemente no es de nosotros. ¿Amén o no amén? Cuando tú eres maduro, tú no dices, lo dijo por mí. De seguro te fijaste cómo se quedó viendo, te fijaste que se paró enfrente de ti. ¿Te fijaste? ¿Y por qué? Porque te estaba diciendo, ya no me faltó que le pusiera el nombre. No, pueblo de Dios. Cuando nosotros somos maduros, tomamos la palabra como que viene de parte del Señor. Y si el Señor trata conmigo, que el Señor trate. Y si el Señor quiere enseñarme, me enseña y me exhorta y me reprende. Pero que sea Dios. ¿Cuántos niños hay aquí? Al rato lo voy a ver. Al rato no me venga con que el guacal del pollo y que no sé qué.